Prácticamente las campañas electorales están por llegar a su fin y todo va a quedar listo para que la jornada del próximo 1 de julio, en donde ya estaremos emitiendo nuestro voto. Entre los cientos de propuestas que han emitido los candidatos está el no aumentar los impuestos e incluso bajarlos. ¿Es congruente pensar que México no necesita una reforma fiscal cuando Estados Unidos, nuestro principal socio, redujo impuestos a las empresas? La actual política fiscal se ha mantenido sin cambios desde el 2014, cuando se impulsaron los últimos ajustes. Sin embargo, muchos de estos no gustaron a las empresas porque otra vez el gobierno federal se recargó en los causantes cautivos. Y justo para platicar acerca de este trascendente asunto, esta noche los invitados que tenemos son de lujo. Nos va a acompañar Daniela Brandaza, directora senior y líder del sector de finanzas públicas de Standard & Poor's. También estará con nosotros Héctor Juan Villarreal. Él es el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Y nos acompañará también Agustín Vargas, socio líder de impuestos legales de KPMG. ¿Qué margen de maniobra tiene México frente a las promesas de campaña y el margen de maniobra que hay en las finanzas públicas? Lo invito a que se quede con nosotros. Se avanzó mucho en el 2007 en lo que fueron el tema de las finanzas públicas. De hecho, las calificadoras, pues digamos que estaban amenazando a nuestro país para bajarle la calificación, pero se avanzó. Pero ¿en qué momento estamos? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuál es la situación que se vive en las finanzas públicas? Daniela, me gustaría comenzar contigo. Tú conoces muy bien ese tema. ¿En qué momento, en qué situación están las finanzas públicas de nuestro país en estos momentos? Claro, sí. Mira, la verdad es que nosotros en S&P Global Ratings tenemos la calificación de México con perspectiva estable. Igualmente, en el caso de la mayoría de los estados y municipios que calificamos, tienen en general una calidad crediticia que está con perspectiva estable. Hay muy pocas perspectivas negativas, que quiere decir que pudiera bajar su calidad crediticia en los próximos 12 a 18 meses. Con lo cual, en general, las finanzas públicas conservan una estabilidad que nosotros vemos hacia los próximos 12 a 18 meses. Ahora, dicho eso, sí efectivamente hay desafíos importantes, más que en la parte de ingresos, desde nuestro punto de vista, es en el gasto. Por el lado del ingreso, definitivamente, a nivel estatal y municipal, hay un enorme espacio para poder mejorar la flexibilidad presupuestal y financiera de estas entidades, aún cuando no estemos pensando en una reforma fiscal. El tema de mejorar la eficiencia y la eficacia en la recaudación local, que eventualmente pudiera impactar positivamente en la calidad crediticia, ese todavía es un aspecto que está con un enorme potencial de mejora. Y en el lado del gasto, también. Ahí vemos que el tema de la flexibilidad por el lado del gasto es muy poca, es muy baja. Te doy un dato. Por ejemplo, en el caso de los últimos años, en los estados principalmente, no han podido elevar el gasto de inversión en relación a sus gastos totales por encima del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 10% menos de todos sus gastos van a inversión pública. Tan poquito, es muy poco, ¿no? Es muy bajo, y principalmente porque hay todavía una brecha de cobertura de infraestructura, y bueno, ya ni hablar cuando empezamos a pensar en impacto en el crecimiento económico de las regiones en México. Entonces, sí, ese es un aspecto en términos de la eficiencia y la eficacia del gasto, el control y poder medir el gasto que hay a nivel estatal y municipal hacia adelante con una mejor planeación. La verdad es que nosotros sí creemos que todavía hay un área de oportunidad también muy grande. Y en materia de deuda, ¿cuáles son digamos, los retos que estás viendo para el presupuesto, para los presupuestos a futuro, mi querido Héctor? Mira, Alberto, nosotros con proyecciones del CIEP, los resultados en términos de deuda no son muy halagüeños.
creemos, y quisiera hacer la diferencia, no estoy hablando de pronósticos, estoy hablando de proyecciones, en el sentido de que si todo siguiera igual y lo proyectáramos, creemos que a lo mejor el siguiente año bien, pero a partir de ahí vuelve una tendencia de crecimiento importante y con un espacio fiscal sustancialmente más reducido. Exacto. Y aquí viene una discusión bien interesante, porque con esto que nos decía Daniela, tendríamos que poner sobre la mesa si lo que ha ocurrido en finanzas públicas federales en los últimos 2 años es una consolidación fiscal o una austeridad inducida con una perspectiva que no criticamos, que nos parece que fue muy financiera para tener bien a las calificadoras, pero que los problemas de mediano y de largo plazo ahí están. Y te puedo citar 4 bien rapidito. Un gasto en pensiones enorme. Y creciente. Si nos da tiempo, nieve, ¿no? Te hablo ahorita de proyecciones. Un gasto en salud súper reducido, que ha sido paliado parcialmente con la participación de un sector privado, vía las farmacias y todo, sí, que para contagiosas funciona bien, pero en crónico-degenerativas puede ser potencialmente un desastre. Tercero, también ya se comentaba por aquí, una inversión en infraestructura bajísima e incluso nuestro sistema educativo atado de manos. El gasto en educación básica está haciendo sándwich lo que pasa en media superior y en superior, que es donde mayores rendimientos hay y no tenemos capacidad de gasto. Y, Daniela, ¿quieres agregar algo? Sí, mira, en realidad sí me gustaría un poco aclarar nuestra visión respecto al nivel de deuda. Por ejemplo, a nivel subnacional, desde nuestro punto de vista, con la excepción de algunos estados que todos conocemos que tienen un nivel de endeudamiento subnacional muy alto. Son estados, ¿verdad? Para estados que la gente, y municipios me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Con la excepción de algunos, en realidad en México lo que vemos es que la deuda todavía es entre baja y moderada, comparada con otros países, ¿no? La subnacional. Exacto, la de los estados y municipios en promedio. Ahora, dicho eso, digo, ¿y por qué nosotros decimos que en términos relativos de sus ingresos todavía es bajo? Porque hacemos una comparación de cómo esto está limitando o no la calidad crediticia de los estados y municipios en México. La deuda no es un limitante para nosotros, para la mayoría de los estados y municipios. ¿Qué sí es una limitante? Por ejemplo, las administraciones financieras muy débiles, con baja planeación, con pocos proyectos, con una visión de largo plazo, que puedan ser financiados, por ejemplo, con mayor recaudación propia. Entonces, sí creemos que hay otras limitantes desde el punto de vista crediticio, no necesariamente la deuda en la mayoría. Obviamente hay excepciones. ¿Y el gobierno federal? Yo estaba pensando en el federal, ¿eh? Bueno, a nivel federal nosotros, digamos, sí estamos proyectando un ligero crecimiento del endeudamiento. Ahora, dicho esto, esto no es per se una limitante porque hay otros aspectos, como por ejemplo se menciona en el último reporte que se publicó, cómo evolucionaría el crecimiento económico en México en los próximos años y eso cómo pudiera repercutir en el comportamiento fiscal y obviamente en los niveles de endeudamiento, ¿no? Digamos, en general sí es un componente más, pero no es el definitorio para poder explicar la evolución de la calidad crediticia. Yo discrepo un poquito. Para empezar, no sé en qué reporte de crecimiento está pensando Daniela, pero si nos vamos al de los criterios generales de política económica, del último paquete económico, me parece sobreoptimista. Sí. Al menos con la tasa que nosotros estamos trabajando es mucho más similar a la del Fondo Monetario Internacional. Y el problema que tienes es que por un lado, no se ve un crecimiento importante en ingresos, pero sí hay presiones de gasto muy concretos. Servicio de deuda por normalización monetaria, pensiones que sigue al alza. Bola de nieve. Y el tipo de cosas donde hicieron ajustes fiscales en los últimos 2 o 3 años ya no tienen margen. Entonces, creemos que ahí sí hay un problema estructural que hay que poner sobre la mesa. Agustín, por favor. Sí, y bueno, lo comentaba
Daniela, que desde luego desde una perspectiva hacendaria la eficiencia de gasto público es clave, pero también se tiene que mejorar la recaudación y incrementar los ingresos tributarios. Yo creo que si tomamos algunos datos respecto al PIB, el 2017 representan los ingresos tributarios 17.2% del Producto Interno Bruto. Es muy bajo respecto a América Latina. Bajísimo. El promedio de la OCDE está en 34%. ¿Y México cuánto, perdón? 17.2%. 17, ya subió, ¿verdad? Y subió porque hubo una reforma en 2013 que no fue bien recibida y hoy seguimos escuchando al sector empresarial cambios respecto de esa reforma, que nos dio la posibilidad de crecer 3 puntos. Y no fue solamente la reforma, también hay que hablar un poco de todas estas actividades de fiscalización, la digitalización en términos de comprobantes digitales, control electrónica, que le haya ayudado a las autoridades fiscales a mejorar en ese terreno, pero claramente ese es un área de oportunidad muy, muy importante. Y además no podemos perder de vista el entorno. Tenemos a nuestro vecino, Estados Unidos, con una reforma fiscal recién aprobada apenas el pasado mes de diciembre, que viene a presionar necesariamente a hacer atractivo México con esta búsqueda de equilibrar atractivo de inversión, pero también la mejora de ingresos tributarios. Agustín, y en función de esto, ¿hay margen para que el próximo gobierno pueda reducir impuestos? Se ha hablado en las campañas de reducciones de impuestos y se ha hablado de no aumentar los impuestos. ¿Esta combinación se puede dar? ¿Cómo entenderla? ¿Es populismo? ¿Es solamente mercadotecnia electoral? ¿Se puede un escenario de esa naturaleza? Creemos que debe de haber una reforma fiscal. Me parece que cualquiera que sea el gobierno que tengamos a partir del 1 de diciembre tiene que proponer una reforma fiscal. No podemos estar ajenos al entorno que estamos viviendo. La presión de la reforma fiscal en los Estados Unidos sin duda es un tema relevante, no lo podemos hacer de lado. En KPMG presentamos un estudio Perspectivas de la Alta Dirección en el cual encuestamos a más de 900 altos ejecutivos con un alcance nacional y de diversas industrias. Y un reclamo es precisamente que necesitan incentivos fiscales y una reforma fiscal en el corto plazo. Revisando algunos de los temas que se dieron en 2013, que dieron esta recaudación, pero que no han sido bien recibidos, bien aceptados. Y tan solo por poner un ejemplo, porque la reforma fiscal en Estados Unidos tiene muchas aristas. Desde luego, lo que más hemos escuchado es esta baja en la tasa del 35 al 21, que no hay que perder de vista que en Estados Unidos también hay impuesto a la renta estatal. Entonces, cuando se suma el estatal, ya no es necesariamente ese efecto inmediato. Pero solamente por citar uno de los temas que el sector empresarial en México ha reclamado, en la reforma fiscal de Estados Unidos está permitiendo la deducción inmediata hasta 2023 de activos nuevos o usados. Y esto es algo que quitó la reforma fiscal del 2013. Entonces, en esta búsqueda de incentivos fiscales, creo que claramente tenemos que ir dirigiendo esto hacia un camino de reforma sin duda. Y con esta reforma fiscal de los Estados Unidos, Daniela, ¿somos todavía competitivos? ¿Podemos ser competitivos como estamos ahorita? Mira, la verdad es que independientemente que efectivamente esta reforma fiscal en Estados Unidos no ayuda a México, la verdad es que sí hay temas estructurales en México de competitividad que nosotros los hemos venido señalando ya desde hace muchos años, que sí es más una cuestión interna de alguna manera, es un debate interno. Viendo en perspectiva y hacia adelante un poco corto, mediano plazo, la verdad es que todavía creemos que México tiene componentes favorables en este intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá que se mantendrían en esencia, ¿no? Nos decía hace unas semanas un estado en donde la industria automotriz es muy fuerte, que aún cuando pusieran tasas de importación elevadas por encima del 20-30%, todavía su estado seguiría siendo competitivo en la producción de vehículos, ¿no? Entonces, ese es un margen amplísimo. La otra pregunta es el ingrediente de mano de obra y el costo de mano de obra en México. Para muchos de los estados que nosotros calificamos que exportan activamente a Estados Unidos, la verdad es que ese componente todavía los hace muy competitivos frente al vecino del norte. Y ese factor creemos que por lo menos en el corto mediano plazo va a seguir estando.
¿Y tú crees, Héctor, que sí se necesita una reforma fiscal? Sí. Sí. ¿Y hacia dónde iría? Es que yo creo que es con lo que hay que tener mucho cuidado. A ver, el país no se salva, Alberto, de transitar por una reforma fiscal. Exacto. Pero tienen que pasar muchas cosas. Y qué bueno que Agustín y Daniel hablaron de la reforma fiscal en Estados Unidos. Según nuestros números, incluso en tasas efectivas, hay que ver todavía muchas cosas de implementación en Estados Unidos, pero en tasas efectivas México seguiría siendo competitivo en muchos sectores y eso sin considerar procesos que ya han platicado los compañeros de concatenaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con la reacción populista, donde menos la esperas, de decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar tasas y creer que esto puede ser una buena idea. ¿Qué tiene que pasar? Va a haber un punto, porque el 17 del que hablaba Agustín me pareció muy interesante. Nada más yo quisiera hacer dos acotaciones. Incluye cuotas a la seguridad social, es lo correcto, que es como se mide presión fiscal, pero también incluye una parte por derechos petroleros, es no tributaria. Si no, terminamos con una presión bajísima. Hay algo que a lo mejor no nos gusta. Por más eficiencia en el gasto que tengas, por más combate a la corrupción, por más quirúrgicamente que entres a gastar, con 17 puntos del PIB no puedes sostener un Estado moderno. Exacto. Entonces, va a haber una parte donde se tienen que incrementar ingresos. Y vienen discusiones muy interesantes. Ya Daniela decía, ¿cuál va a ser el rol de los gobiernos subnacionales en todo esto? Ahorita es ridículo. Claro. Está también la parte de, a lo mejor con esfuerzo recaudatorio, tendríamos que preguntarnos por qué, y esto es algo que nos debe de avergonzar, traemos una recaudación de IVA con facturas electrónicas, con todo de 3.8, 3.9 del PIB. En términos de eficiencia del impuesto, es bajísimo. Es bajísimo y ahí yo creo que hay una serie de focos rojos que se encienden. Pero, en mi opinión, la siguiente administración, lo primero que va a tener que hacer, que es una de las grandes ausencias de la discusión de 2013 y de 2014, es una revisión a fondo del gasto público, con ramos autónomos, con cómo están las relaciones con gobiernos subnacionales, y qué está pasando en una serie de rubros. Para decir, si se nos va a pedir como sociedad mayor sacrificio, tenemos que entender de qué se trata y no vivir con puras inercias fiscales. Agustín, ¿tú cómo ves? ¿Cuál debe ser la orientación de esa reforma? ¿Hacia dónde va? ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar impuestos sobre la renta, subir el IVA, generalizarlo, de lo que se ha mencionado últimamente. ¿Por dónde va la jugada? Hay un tema central que es políticamente muy debatido, que es el IVA. El tema del IVA, y no solamente es lo que académicamente pudiera corresponder, el buscar alguna eficiencia en materia de impuestos sobre la renta para ser más atractivos desde la perspectiva de tasa, pero esto implica, en un equilibrio de finanzas públicas, aumentar el IVA o generalizar el IVA. Esto de alimentos y medicinas que ha sido discutido por muchísimos años. Y no es un tema solamente académico, la propia OCDE lo ha planteado, ha puesto sobre la mesa en los años recientes y muy recientemente este mismo año, 3 temas que México debe revisar. Uno es el IVA, la generalización del IVA, el buscar a través de estas exenciones, tratar de proteger a un sector de la población que realmente es un impuesto regresivo, es más bien aplicar una tasa quizá diferenciada y a través de programas sociales buscar el beneficio a los sectores específicos que debes de proteger. Es la recomendación teórica, pero también que la OCDE ha puesto a México. Otro tema que ya lo comentaba Héctor son los impuestos locales, o Daniela. En los impuestos locales hay mucha tarea por hacer. Hay una recomendación concreta que inclusive el año pasado la Secretaría de Hacienda públicamente lo puso sobre la mesa, pero no ha pasado nada, que es el impuesto predial. México tiene una recaudación del 0.03% del PIB, cuando el promedio de la OCDE es más del 1% y hay países en América Latina del 1.7, 1.8. Y hay un tercer tema que también puede ser muy debatido, pero es una recomendación y lo han hecho otros países, que es el impuesto a las herencias y a las donaciones. Este es un tema también central y me parece que cuando vamos combinando hay, creo que muchos temas a discutir, a poner al debate, porque
creo que y creemos que no debiera de suceder es dejar todo en el estado en que se encuentra y seguir operando de la misma manera. Tiene que haber un debate, cualquiera que sea la conclusión, hacia una reforma fiscal que hemos llamado integral, que no la hemos encontrado, pero bueno, hacia una búsqueda de una reforma con un alcance mayor. Platicábamos qué hacer para que crezca más la economía y decíamos la reforma fiscal es esencial para que la economía pueda crecer más. Hemos crecido 2% en los últimos tiempos. Vamos a platicar, vamos a concluir esta charla. Daniela, ¿qué opinas? ¿Qué hay que hacer para que mejore la economía y qué hay que hacer concretamente con la parte fiscal? Mira, desde el punto de vista crediticio, como lo vemos, te haría hincapié en el tema del gasto. Creemos que si el gasto realmente no está bien utilizado desde el punto de vista del sector público, sí puede tener un efecto o positivo o negativo dependiendo de cuán efectivo y eficiente es el uso del gasto público. Lo hemos visto en los últimos años, si no hay un gasto eficiente orientado a la obra pública, a proyectos productivos importantes que impulsen las economías locales, no vemos crecimiento económico. Entonces, independientemente de cualquier reforma fiscal, te diríamos que a nivel local, inclusive también a nivel federal, el tema de ampliación de la base recaudatoria y mejorar ampliamente la recaudación a nivel local, por ejemplo, en lo que respecta al impuesto predial, sería fundamental para poder ampliar la flexibilidad financiera de estas entidades y eventualmente impactar positivamente su calidad de crédito. Si eso no se logra, quedaríamos con calidades crediticias todavía limitadas por estos factores estructurales desde el punto de vista de flexibilidad financiera y con menos recursos para eventualmente pagar deuda. Agustín, nos quedan unos minutos muy breves, por favor. Adelante. Sí, tu conclusión, ¿qué hacer? Desde luego que la eficiencia del gasto es clave en esta discusión, pero también es innegable que necesitamos una reforma fiscal. Ya se comentó la decisión de invertir, ya sea desde un punto de vista de un extranjero o localmente, es multifactorial. El tema fiscal es una parte del análisis, no es el único, pero es una parte relevante. Y me parece que necesitamos avanzar hacia esa reforma fiscal. Quisiera mencionar muy breve, si me lo permites, hay otra iniciativa que viene del 2016, que va a tomar tiempo, pero que es un buen avance, este lanzamiento de las zonas económicas especiales. Me parece que este es un tema que ha venido caminando desde hace poco, más de un año. Hay pocas declaratorias hasta ahora de zonas económicas especiales, pero ese es un terreno en el que México pudiera seguir avanzando para buscar polos de atracción de inversión y desde luego hacia zonas en las que económicamente, hacia estados, necesitan esa inversión, necesitan fuentes de trabajo. Héctor. Mira, yo quisiera, Alberto, cerrar con dos ideas. A mí me parece que el crecimiento económico va a ir muy de la mano de una inversión pública en infraestructura más agresiva. Tiene que ver con lo que decía Agustín, tiene que ver con lo que decía Daniela, que nos hemos dado cuenta que para que la inversión privada funcione, tiene que tener el otro componente y a lo mejor hace mucho sentido. Si no tienes puertos, si no tienes carreteras, si no tienes una serie de condiciones, simple y sencillamente no se da el crecimiento económico. Aquí la gran pregunta es, ante un espacio fiscal tan reducido, ¿cómo lo vamos a financiar? Y yo quisiera hacer un segundo punto que tiene que ver en esta reforma fiscal, que a lo mejor no va a ocurrir en el primer ni en el segundo año de la siguiente administración, pero que es inminente. Vamos a tener que tener cuidado con el pacto intergeneracional. A nosotros nos preocupa que como está ahorita la estructura de impuestos y la estructura de gastos, hay una generación llamada millennials que va a ser esquilmada, y lo podemos mostrar con cálculos. Y con el pequeño detalle que son la tajada del león en el padrón electoral. Luego nos asustamos de que estén muy enojados, de que voten de manera extraña, etcétera. Creo que es algo que se tiene que analizar a fondo. ¿Y eso por qué, Héctor? Muy rápido para precisar.
Bueno, simple y sencillamente están pagando unas pensiones enormes de todas estas generaciones, tienen que ahorrar para la suya, tienen trabajos mucho más volátiles, se les viene de la generación de boomers y de una parte de los X, todas las crónico-degenerativas en enfermedades, justo cuando van a estar en su pico de ingresos laborales, entonces se les va a quitar muchísimo algo que no se les va a dar. Y yo creo que ahí tenemos una fuente de tensión política tremenda. Bueno, pues muy bien, pues ahí está más o menos el panorama. Muchas gracias, Héctor, por la oportunidad. Gracias, Daniela. Te agradezco mucho y Agustín, gracias por la oportunidad. Señor. Amigos, muy buenas noches. Esperamos haberles hecho.